13 de abril de 1933. Un garaje anodino en Joplin, Missouri, se convierte en escenario de un tiroteo que marcaría el principio del fin. No fue una redada cualquiera. Fue el día en que dos fugitivos dejaron de ser criminales comunes para transformarse en leyenda. Bonnie Parker, Clyde Barrow. Sus nombres todavía generan ecos en la cultura popular, pero lo que pocos saben es que todo comenzó con una denuncia por ruido. Una llamada vecinal alertó a la policía. 5 agentes llegaron con la certeza de que enfrentaban contrabandistas. No sabían que al otro lado de esa puerta los esperaba una lluvia de plomo. En segundos, el garaje se convirtió en zona de guerra. 2 oficiales cayeron. La banda escapó. Y cuando los cuerpos aún no se habían enfriado, la policía encontró algo más peligroso que armas. Fotos, poemas, imágenes cuidadosamente posadas que mostraban a una mujer armada, elegante, fumando, desafiando las reglas de una época que no perdonaba. Bonnie Parker no solo robaba bancos, robaba atención, y junto a Clyde escribió una historia a sangre y fuego, no por lo que hicieron, sino por lo que representaron. Durante más de 2 años, las autoridades los persiguieron sin descanso. Robaron, mataron, huyeron. Pero también fueron símbolo de rebeldía para una sociedad quebrada por la pobreza y el desencanto. Eran criminales, sí, pero también íconos. Y eso, para el Estado, era imperdonable. Hoy vas a conocer su historia real, sin mitos, sin romanticismo barato. Vas a ver cómo una pareja común cruzó la línea y no miró atrás, hasta que la última bala selló su destino. Antes del mito, hubo miseria. Clyde Barrow nació en una familia de 7 hermanos, hundida en la pobreza del sur estadounidense. No había electricidad, no había cama, había barro, hambre y días interminables sin futuro. La familia vivía en una tienda de campaña, sobreviviendo con lo mínimo. Bonnie Parker tuvo una infancia menos brutal, pero tampoco conoció la comodidad. A los 15 años se casó con un delincuente de poca monta. Buscaba estabilidad. Encontró violencia. Ambos crecieron en entornos donde las reglas no ofrecían esperanza. Y cuando se conocieron, el destino no los unió. Los empujó. Fue en 1930. Él tenía 19. Ella, 19 también. Desde ese momento fueron inseparables. Pero no se trataba de amor juvenil. Se trataba de escape. Clyde ya era buscado. Ella ya estaba rota. Y juntos encontraron una forma de sobrevivir a un mundo que no les ofrecía salida. Pero sobrevivir no era suficiente. Clyde quería venganza. La prisión de Eastham, donde había sido encerrado, lo había destruido por dentro. Trabajo forzado, castigos inhumanos, abusos sistemáticos. Fue allí donde dejó de ser un joven impulsivo y se convirtió en una amenaza. Una noche, escondió una barra metálica bajo su colchón. Esperó al carcelero que lo había torturado durante meses. Lo condujo al baño y lo mató. Otro preso, condenado por asesinato, asumió la culpa. Pero el daño ya estaba hecho. Clyde salió de esa prisión convertido en algo más frío, más violento, más determinado. Poco después, Bonnie lo ayudó a escapar por primera vez. Le entregó una pistola escondida en la ropa. Clyde huyó. Fue recapturado y finalmente liberado, gracias a los ruegos de su madre. Pero ya era tarde. El odio era más fuerte que el miedo. Con el mundo en su contra y nada que perder, Clyde Barrow no buscó redención. Buscó velocidad, dinero y fuego. Bonnie, siempre al lado, ya no era solo una acompañante. Era cómplice, era testigo, era arma. Robaban tiendas de comestibles, estaciones de servicio, algunos bancos. No eran golpes espectaculares, eran rápidos, letales, impulsivos. Y cuando la policía intentaba atraparlos, huían. El Force 8 que conducían dejaba atrás a cualquier patrulla. Ese motor, junto con su arsenal robado a la Guardia Nacional,
les permitió convertirse en fantasmas armados. Durante esos primeros meses, Bonnie fue arrestada. Pasó semanas en la cárcel, escribiendo poesía. Cuando recuperó la libertad, dijo haber sido secuestrada por la banda. Nadie lo creyó. Pero algo cambió entonces. Ya no eran solo criminales, eran personajes. Las fotos encontradas por la policía, Bonnie apuntando un rifle, fumando con desdén, posando como estrella de cine, empezaron a circular. Los periódicos las publicaban sin cesar. Y el público comenzó a admirarlos. Mientras dejaban un rastro de cadáveres, miles de personas los veían como forajidos románticos. Dos jóvenes enamorados, contra un sistema corrupto que abandonaba a los pobres. Rebeldes con causa. Libres, mientras el país entero se hundía en la Gran Depresión. Pero la realidad era otra. Civiles inocentes morían. Oficiales eran emboscados. Y con cada nuevo crimen, la línea entre el mito y la masacre se hacía más difícil de sostener. Clyde no era un héroe. Era un hombre marcado por la prisión, guiado por el resentimiento y la furia. Bonnie no era una víctima pasiva. Era inteligente, decidida, peligrosa. Ambos sabían que no habría regreso, y sin embargo, avanzaban cada vez más rápido, cada vez más cerca del final. La pandilla creció. Buck Barrow, hermano mayor de Clyde, se unió a ellos junto a su esposa, Blanche. También William Daniel Jones, un viejo amigo. 5 fugitivos, un auto veloz, municiones de sobra, y la ley pisándoles los talones. Durante días se ocultaron en aquel garaje de Missouri. Licor, cigarrillos, carcajadas. Pero el ruido los delató. Una patrulla llegó sin saber que estaban frente a una célula armada hasta los dientes. Lo que ocurrió esa tarde no fue un arresto. Fue una ejecución fallida. 2 agentes murieron. Uno más resultó herido. Y la pandilla, una vez más, se esfumó entre el polvo del asfalto. Pero esta vez dejaron algo atrás. Negativos fotográficos. Poesía escrita por Bonnie. Imágenes y palabras que definieron su leyenda. Una de esas fotos mostraba a Bonnie apuntando con una escopeta al abdomen de Clyde. Otra, recostada en un auto, con un cigarro en la boca. No fumaba. Pero eso no importaba. Lo que el público vio fue una figura nueva. Una mujer armada, desafiante, bella, moderna. Y el país se rindió ante esa imagen. El crimen se volvió espectáculo. Los medios moldearon la narrativa. Una pareja joven, enamorada, en fuga. Héroes trágicos en tiempos oscuros. Pero la violencia no era ficción. Cada nuevo robo dejaba heridos o muertos. Y la simpatía comenzó a desmoronarse. Durante una de las fugas, el automóvil de la banda se estrelló. Bonnie quedó atrapada entre llamas. Las quemaduras en sus piernas eran tan profundas que le costaba caminar. En agonía, apenas podía sostenerse en pie, pero nunca se detuvo. Para sobrevivir, secuestraron a un sheriff, a un ayudante, robaron medicinas, fallaron robos y otra vez dejaron un cadáver en el camino. La persecución era implacable. Los hoteles ya no eran refugio. Las granjas apenas tregua. En un tiroteo en Platte City, Buck recibió un disparo que le destrozó el cráneo. Su esposa, cegada por los vidrios rotos de un parabrisas, gritaba a ciegas entre disparos. Fue el principio del fin para la banda extendida. Solo Bonnie, Clyde y William Jones lograron huir. Y no por mucho tiempo. Buck Barrow agonizaba, y no tardó en morir. Su esposa fue capturada entre gritos. La pandilla se había reducido a 2, Bonnie y Clyde. Doloridos, perseguidos y con medio país en alerta. William Daniel Jones fue capturado semanas después. Ya no quedaba nadie más. Solo ellos, 2 fugitivos debilitados, con cuerpos marcados por las heridas, pero todavía armados, todavía escapando. Bonnie apenas podía caminar. Las quemaduras en su pierna no sanaban. Cada movimiento era dolor. Cada día, una condena más. Pero Clyde no se detenía. Ni por ella, ni por nadie. En enero de 1934,
Logró lo impensable. Liberó a varios prisioneros de la granja penitenciaria de Eastham, la misma que lo había quebrado. No fue un acto de rebelión, fue una vendetta personal. Pero había un precio. Durante la fuga, un oficial fue asesinado. Y eso lo cambió todo. Texas ya no quería capturarlos, quería eliminarlos. Sin juicio, sin arresto, sin tregua. El Estado reclutó a Frank Hamer, un antiguo ranger con 53 muertes en su historial. Silencioso, metódico, letal. No buscaba fama, buscaba un disparo certero. La cacería se volvió nacional, y la opinión pública, que alguna vez simpatizó con la pareja, comenzó a volverse en su contra. Los medios hicieron su parte. Publicaron testimonios dudosos que afirmaban que Bonnie se había reído frente al cadáver de un patrullero, que había disparado a quemarropa sobre su cuerpo moribundo. Nada de eso fue cierto. El verdadero autor del asesinato, Henry Methvin, lo confesó más tarde. Bonnie ni siquiera estaba despierta, pero ya no importaba. El relato estaba fijado. Bonnie Parker era una asesina fría, y el país exigía sangre. La narrativa había cambiado. Ya no eran los rebeldes románticos que desafiaban al sistema. Ahora eran una amenaza pública, monstruos, asesinos. La ejecución del sheriff William Campbell selló el destino de Bonnie y Clyde. El país exigía justicia, y las autoridades, resultados. Frank Hamer no dejó nada al azar. Estudió cada movimiento, cada patrón, cada punto débil. Sabía que la clave era Henry Methvin, el último cómplice de la banda, y más aún, su padre. El plan fue simple, pero letal. El 23 de mayo de 1934, el padre de Methvin fue obligado, o convencido, a detener su vehículo en una carretera rural de Luisiana. El motor apagado, el capó abierto, una escena cuidadosamente diseñada. Sabían que Bonnie y Clyde vendrían. Lo que no sabían Bonnie y Clyde era que entre los arbustos los esperaban 6 hombres armados con fusiles automáticos, escopetas y pistolas. Entre ellos, Hamer. El Ford apareció a toda velocidad. Cuando Clyde vio al padre de Methvin, redujo la marcha. No hubo advertencia, no hubo negociación, solo fuego. Decenas de balas atravesaron la carrocería antes de que el coche se detuviera, y cuando el vehículo ya no se movía, siguieron disparando. 50 disparos, cada uno. No sobrevivieron, no tenían posibilidad. El polvo se asentó, el silencio volvió, y el mito se terminó. Minutos después del tiroteo, el lugar se convirtió en espectáculo. Cientos de curiosos llegaron al sitio. Algunos querían ver, otros tocar, y muchos más. Llevarse algo. El vehículo quedó destruido. El interior teñido de rojo. Los cuerpos de Bonnie y Clyde aún dentro. Y la multitud se abalanzó sobre ellos como si fueran trofeos. Intentaron cortar mechones de cabello. Un hombre quiso arrancar la oreja de Clyde con un cuchillo. Otro, su dedo índice. Desgarraron la ropa, rasgaron la tapicería, robaron lo que encontraron. No fue una escena de justicia. Fue una escena de barbarie. Un circo de sangre en plena carretera rural. El auto, convertido en símbolo del crimen y la muerte, fue expuesto en ferias. Los cadáveres llevados a la funeraria. Y ahí también llegó el espectáculo. Miles de personas hicieron fila para verlos. Familias enteras, niños, ancianos. Todos querían ver a los proscritos que durante años habían desafiado a la ley. Aún así, fueron despedidos como estrellas trágicas, con flores, con cámaras, con titulares. Y aunque sus cuerpos yacían bajo tierra, su historia apenas comenzaba. En 1967, una película reavivó el mito. Hollywood tomó sus nombres, sus imágenes, su historia, y la transformó en un relato estilizado de amor y rebelión. William Daniel Jones, uno de los últimos sobrevivientes de la banda, vio la película desde su auto en un autocine. Cuando le preguntaron qué pensaba,
respondió sin dudar. Lo hicieron ver como algo glamoroso, pero créanme, fue un infierno. Esa es la verdad detrás del mito. Bonnie Parker no fue una heroína. Clyde Barrow no fue un mártir. Fueron el producto de un tiempo roto, de un sistema que no ofrecía oportunidades, de vidas marcadas por la pobreza, la rabia y la desesperanza. Durante años, corrieron más rápido que la justicia, pero nadie escapa para siempre. Hoy, su historia sigue siendo contada, discutida, explotada. Pero esta vez la estás escuchando sin adornos. Y quizá ahora entiendas por qué una pareja de ladrones terminó convertida en leyenda. No por lo que robaron, no por a quién mataron, sino por cómo vivieron y cómo murieron. Gracias por ver este video. Si te interesa conocer más historias reales, crudas y reveladoras como esta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fueron Bonnie y Clyde víctimas del sistema o simples asesinos glorificados por la prensa? Nos vemos en el próximo video.